Hoy el tema que yo quiero compartir es ¿por qué debo pertenecer a un grupo pequeño? ¿Por qué debo pertenecer a un grupo pequeño? ¿Y qué más respuesta que estas que nos dieron así el corazón vivo, cada uno su testimonio de qué significa ello para grupo pequeño? Esto es lo que pasa naturalmente en un grupo pequeño. A veces nos acostumbramos a que el día a día estamos ahí y no nos damos cuenta hasta que hacemos una movida como esta y nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, pucha señora, wow, qué hermoso, qué vos estás haciendo en los grupos pequeños. Y conocemos de un montón de testimonios de personas que se han sanado, personas que en momentos difíciles alguien le ayudó, tenían una deuda y alguien ahí le puso. Montón de testimonios tenemos en los grupos pequeños. Ahora yo te pregunto a vos que todavía no sos parte o está ahí medio que sí, si voy no voy. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas para sumarte a un grupo pequeño? Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, aún siendo el Dios Todopoderoso, seleccionó un grupo de personas, un círculo íntimo que le iba a apoyar a cumplir su misión. Imagínate, Jesús venía ya con una misión clara, la tenía toda clara, era el Hijo de Dios, el mismo Dios era. Y sin embargo, cuando Él vino acá a la tierra, Él no anduvo solo por ahí. ¿Qué Él hizo? Se le sonó un grupo de personas que estuvieron junto a Él. Y en el momento más difícil de Jesús, ¿quiénes estuvieron con Él? Sus discípulos. Y yo quiero que leamos en Mateo y veamos esto, en Mateo 26:36. Y vamos a ver, mira, entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense acá, mientras yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse triste. Imagínate, Jesús estaba muy triste, ya se acercaba la hora de su muerte, estaba poniendo triste y muy angustiado. Entonces les dijo, quédense aquí y velen conmigo, porque siento en el alma una tristeza de muerte. ¿Qué le dijo a su grupo de amigos? Quédense acá, por favor, ayúdenme a velar, porque me siento mal, me siento angustiado. Y yo sé que muchos de nosotros hemos pasado situaciones como esa. Y qué lindo es tener un grupo pequeño que está ahí, donde tú te puedes abrir tu corazón. Mira, Jesús acá estaba diciendo, hey chicos, me siento angustiado, una angustia de muerte tengo. Pero ese es el mismo Jesús que multiplicó los panes. Es el mismo Jesús que después resucitó de los muertos. Es el mismo Jesús que había hecho un montón de milagros. Pero ahora Él estaba llegando a un momento complicado de su misión. ¿Y qué dijo? Velen conmigo. Ayúdenme. No podemos andar por ahí, hermano, como llaneros solitarios. Necesitamos tener un grupo, ser parte de una gran familia, como decía nuestra hermana Nardi, que vos te sentías apoyado. Y muchas veces ese grupo pequeño va a hacer mucho más cosas por vos que la que hace tu familia de sangre. Porque pasás incluso hasta a veces más tiempo con ellos. Y posiblemente en ese momento que vos tenías el problema, el primero que te llega a la mente es tu líder. Tal vez ni siquiera tu hermano, tu líder, ahí está. Porque esa es la persona que te tomó así y te está llevando. Eso es lo que Dios quiere. Eso debe ser nuestro grupo pequeño. Yo estoy seguro que un montón acá, eso es lo que sucede en cada uno de nuestros grupos pequeños. Si el Señor puso esta visión ahora, es para nosotros fortalecernos en ese sentido. Esta es la línea que debemos de seguir. Y yo quiero que leamos en Juan 21 un ejemplo de Jesús que tuvo un grupo pequeño así, re lindo así, en un lugar todo informal, tranquilo. Y aprendamos algunas cosas de esto que hizo Jesús acá. Miren cómo dice en Juan 21. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de
Tiberias, y se manifestó de esta manera. Esto sucedió después que Jesús había muerto. Después que Jesús murió, Él se le fue presentando en diferentes ocasiones a sus discípulos. Y esta fue una de esas ocasiones. Ya Él había muerto, había resucitado y se le manifestó acá en el mar de Tiberias. Y dice, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Ahora, pongámoslo en contexto. ¿No se le parece una historia parecida a esta anteriormente que tuvo Pedro? Imagínate, Pedro había dejado sus barcas, había dejado todo atrás para seguir a Jesús. Y luego Jesús muere y resucita, pero él dice como que, espera, ¿y qué pasó con todas estas cosas que estábamos viviendo? Y naturalmente, ¿qué dijo? No, yo voy a volver a mi trabajo, vamos a hacer mis redes, ¿qué? Voy a seguir pescando. Siendo que ya Jesús le había dado un propósito y le había dicho, vos sos ahora pescador de hombres. Pero en ese momento de soledad, no sé, de incertidumbre, de montón de preguntas que posiblemente él se estaba haciendo, ¿qué él hizo? Volvió a su lugar seguro y dijo, voy a seguir pescando. ¿Y qué pasó? ¿No pescó? Nada. Yo imagino que en ese momento él estaba listo para volver atrás. Puso su mano en el arado, miró atrás y vuelve atrás. Y estaba ahí y tira la red para acá y tira la red para allá. Y no había pescado nada. Él estaba volviendo atrás. Y miren qué hermoso el Señor, cómo le hizo una contención a estos sus discípulos. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, toda la noche tirando ahí, ya cuando iba al final ahí, la última lucecita, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y miren cómo les dijo. Y les dijo, hijitos. ¿Cómo le dijo? ¿Ustedes perciben la ternura de Jesús en ese momento? Hay unos tipos ahí todo tosco, tratando de pescar, tirando, sacando. Y le dice, hijitos. Ese me suena como decía, mis pollitos, mi niñito así tierno. Jesús le dijo, hijitos. ¿Por qué? Porque él lo veía como sus hijos que pertenecían a él. Y como yo sé que muchos de ustedes que están acá sentados, que son líderes, ven a sus discípulos como, mis hijitos, nadie le toca esto, ¿verdad? Nadie le toca. Estos son los míos. Ojo, no se vale robar discípulos de otra línea en la época. Un paréntesis, ¿no? Le dice, hijitos, en ese entorno ahí en el mar, tranquilo, hijitos, vengan, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Tal vez para ellos era un momento re difícil y viene Jesús así con su tranquilidad. Hijitos, ni siquiera le dijo, discípulo, fulano, no, hijitos, venga. Él quería darle contención a cada uno de ellos. Y miren la pregunta que le hizo. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mira, ¿qué onda? No le preguntó a Pedro porque lo negó. ¿Qué sé yo? No le dijo, ¿y los otros dónde están? No, ¿qué le preguntó? ¿Tienen algo de comer? Él estaba preocupado por la necesidad de sus hijitos. Y en ese momento ellos no estaban pescando porque querían. ¿Y a quién le gusta? De que, ay, voy a pegar. Así de onda no. No era por eso. Era porque tenían hambre. Había una necesidad en ellos. Ellos necesitaban más. Posiblemente en ese momento cuando Jesús ya se fue, bueno, Él multiplicaba los panes, yo estaba con Él, dormíamos allá. Pero seguro en ese momento que ya Jesús no estaba. ¿Y ahora qué hacemos? Yo necesito seguir pagando los impuestos. Yo necesito seguir. Y bueno, y vuelvo atrás. Pero ahí vemos a un Jesús preocupado por la necesidad
de sus hijitos. Hijitos, ¿tienen para comer? Qué hermoso, no sé, aquí el Señor me conmovió mucho cuando leí esto y vi como esa ternura de Jesús, como, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y miren, y les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ahí estaba otra vez Jesús dando una directriz. Ahora, ¿será que ellos todas las veces le echaron a la izquierda la red? No. Seguro que una a la izquierda, una a la derecha. Una a la izquierda y una a la derecha. Me imagino, no sé, puede ser. Pero ahora hacía la diferencia de que Jesús era quien le estaba diciendo, ustedes tienen hambre. Ese es el problema. Echa la red al otro lado, anda. Y miren lo que pasó. Tiraron la red hacia el otro lado y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Imagínate, ahí ya ocurrió el milagro. Ellos no estaban pillando que era Jesús. Jesús le dice, hey, ¿qué onda? ¿Tienen hambre? Sí, bueno, tírenla al otro lado la red. Y ellos estaban re entretenidos y la tiramos. Y yo imagino que a él le pasó una película. Ey, pero se repitió ahora el cosa. Y le dice Juan a Pedro, ese es Jesús. Y miren cómo hace Pedro con su emoción interna. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se armó todo, porque se había despojado de ella. O sea, ya él había dejado, en otra versión dice, dejó su túnica. Ya, yo no soy pecador de hombre, ya yo lo que soy un pescador. Seguro se puso su ropa ahí de pescador. Y dijo, porque se había despojado de ella y se echó al mar. O sea, él no contuvo. Él dijo, espera, yo no voy a quedar acá. Yo voy a ir con aquel que yo sé que el que me cuidó, el que me contuvo. Y dice, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distanciaba de la tierra, sino a 200 codos. Fue tan loco cuando Pedro, seguro en medio de esa duda, recibe esa luz así de Jesús. Él no se contuvo, él no esperó a volver con la barca. Él se tiró a nadar y voy donde Jesús. Y lo que quiero que veamos acá, cómo Jesús le espera a cada uno de ellos. Al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿Ustedes se dieron cuenta? Jesús, el que había muerto y resucitado, aquel que ya se le había dado el nombre que era sobre todo nombre, le estaba preparando el desayuno a sus discípulos. ¡Qué hermoso! Mira, le estaba preparando el desayuno y me gusta cómo la Biblia pone ese nivel de detalle. Había brasa, había un pescado, había un pan. O sea, que no fue de que vaya ahí, de que toma, andaba a comprarte chipa allá en Chipatá. No, él se dedicó. Se dedicó. ¿Por qué? Porque amaba a sus hijitos. Y eso es lo que tiene que ocurrir en cada uno de nuestros grupos. Ese amor es que nosotros tenemos que duplicar en nuestras líneas, en nuestra casa, en todo. Ya tenemos acá el ejemplo de Jesús. Y esto es un grupo pequeño. Es un grupo pequeño. Era un lugar tranquilo, no estaban ni en la sinagoga, en ningún lado. Y ahí el Señor le estaba sirviendo a cada uno de ellos. Y este ejemplo Él nos deja a cada uno de nosotros. Eso tiene que ocurrir en nosotros, en nuestras vidas. Y mira cómo dice, Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún así no se rompía la red. O sea, era un montón de peces, pasaba la cantidad y aún así no se rompía. Les dijo,
Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién tú eres?, sabiendo que era el Señor. Ellos conocían al Señor, así como nosotros ahí en nuestro círculo conocemos. El pastor su oveja y su oveja conoce a su pastor. Ellos sabían que era Jesús. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Qué lindo grupo pequeño, ¿eh? ¿Quiénes quieren tener un grupo pequeño así con Jesús? Si te aparezca Jesús así, mira, te preparé acá un cocido con un reviro y huevo. ¡Cha! Y Jesús ahí está haciendo. ¿Te imaginas ese? Rico sería. Pero aparte de eso, de que compartió esto Jesús edificó el espíritu de ellos. Porque después de eso, vemos a Jesús teniendo una conversación tan poderosa con Pedro, diciéndole: ¿me amas? Recuerden, Pedro le negó 3 veces. Y le preguntó 3 veces en esta ocasión. Vamos a leerlo. Dice: cuando hubieron comido, ¿qué quiere decir? Que primero la comida y después el reto. No, está bien. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás: ¿me amas más que estos? Y les respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Ese fue el que se tiró, que no aguantó irse en la barca. Él le dijo: apacienta mis corderos. Chan. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué él respondió? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: me ama. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En medio de ese círculo, el Señor le recordó a él lo que le había dicho antes: vos vas a ser pescador de hombres. Y salió del grupo pequeño ¿con qué? Con propósito. Apacienta mis corderos. Eso se tiene que dar en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros grupos. Ese lugar hermoso ahí que estamos en confianza. Imagínate, Pedro se tiró así al agua y llegó allá. Comieron todo, compartieron. Y ahí después viene Jesús: vení, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y un poco más abajo la historia se pone re interesante. Viene Pedro, ya hablaron todo así con él y le dice: ¿y qué onda? Refiriéndose a Juan. Le dijo: no te preocupes, si yo quiero que él viva hasta que yo vuelva, no es tu problema. Tú sígueme. Enfócate vos. Entonces nosotros tenemos que tomar esto como un ejemplo. De nuestro grupo pequeño tiene que estar ese momento lindo ahí, armónico. Y es lo que yo sé que pasa en muchos de nosotros, donde recibimos la palabra, donde recibimos de Dios, pero a la vez encontramos propósito, la misión. Y lo interesante que le dice acá: Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Esa era la forma de expresar ese amor. Me gustaba como Jesús decía cuando él se perdió, le dijo a sus padres: me es necesario estar ¿dónde? En los negocios de mi Padre. Entonces la mayor expresión de amor que nosotros podemos darle a Dios es estar en sus negocios. Y él dejó muy clara la misión. Él dijo: vayan y hagan discípulos, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tener grupo pequeño, el liderar personas, el hacer crecer, el levantar a otros, no es algo que no inventamos acá. Ay, se inventó el pastor Dona. No. Es un mandato que está en la Biblia. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Compromiso. Compromiso yo como discípulo.
Yo sé que me necesitan en mi grupo pequeño. Lo que yo tengo en mi grupo pequeño, otra persona no lo puede sumar porque solo yo lo puedo hacer. Es interesante cómo tenemos huellas digitales y entre cantidad de millones de personas que hay en el mundo, ninguna huella se repite. ¿Y vos decís que se va a repetir lo que Dios quiere hacer con vos? No, vos sos único y necesario en tu grupo. Entonces compromiso, yo en mi grupo me comprometo, estoy ahí firme, tanto cuando necesito como cuando necesitan de mí. Y yo como líder, saber que es una tarea de Dios que estoy haciendo. Como Él le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Tenemos ese reto como líderes de, hijitos, vengan. Yo quiero mimarles. El Señor está acá y le pido que nos pongamos de pie. Vamos a ser breve hoy. Y oremos al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta tarea. Si en este tiempo el Señor puso esta visión en los pastores, en el pastor Julio, la pastora Nancy, es porque Él quiere que nos fortalezcamos en este sentido. Nosotros tenemos que reparar nuestro granero. Nuestros graneros son los grupos pequeños. Entonces cuando llegue esa cosecha tenemos que estar fuertes. Todas esas personas y se van a sumar y van a ser contenidas. Oramos. Yo te pido que vos ahí de forma personal, entendiendo todo esto que hemos hablado, hagas una oración entre tú y Dios. Y vea cuál es cómo vos estás. Vos como líder, tal vez te sentí cansado, cuesta. O como discípulo, estás desanimado. Habla con Dios. A nosotros nos conviene permanecer, estar ahí juntos. Juntos es que vamos a poder pasar las pruebas. El mismo Jesús necesitó de su discípulo, de su grupo que estuviera ahí en ese momento tan complicado. Le dijo, ayúdenme a velar. Esos momentos buenos cuando necesitas contarle a alguien lo que te pasó, eso en el grupo pequeño es donde se da. Entonces hoy si vos estás acá y todavía no tienes grupo pequeño, tienes que salir de este lugar diciendo, yo voy a conseguir un grupo pequeño. Yo necesito ser parte de la iglesia. Orale al Señor y presentarle tu situación. ¿Cómo estás? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Ahora, Señor Jesús, te pedimos, Dios, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Solo no podemos. Yo te pido, Señor Jesús, de que nos haga entender, Señor, cuál es tu misión para cada uno de nosotros, Dios. ¿En qué lugar, Señor, encajamos, Dios, dentro de tu gran plan? Yo te agradezco, Señor, por cada uno de los líderes de esta iglesia, Señor, que se han comprometido, Dios, que se han mantenido firmes, Dios. Cada uno de esos discípulos, Señor, que se han reproducido, Señor, en otros, Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir permaneciendo, Dios, a seguir mostrando tu amor, Dios, en cada uno de nosotros. Señor, que se pueda ver, Señor, en nosotros, Dios, el amor que sale de ti, Señor. Señor, que podamos respirar amor, Señor. Que podamos respirar ese amor, Dios, que tienes como pastor de nosotros, Señor. Ese pastor que cuida sus ovejas, Dios, que está pendiente, Dios. Acá hemos leído, Señor, te hemos visto cuidar, Señor, de tus hijitos, Dios. Y sabemos, Señor, que somos tus hijitos, Dios. Y sabemos, Padre, que vos has encomendado otros hijos hacia nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Señor, en cuidar, Dios, a las personas que tú has puesto en nuestras manos, Dios.
uno de nosotros como discípulo, Dios, se compromete, Dios, a someterse a su líder, Señor, a aprender de ellos, Señor, a seguir creciendo, Dios. En tu nombre, Señor Jesús, pedimos esto. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén.